Juan. Capítulo 19. Verso 28 al 30. Amén. So, San Juan capítulo 19, verso 28 al 30, hermanos. Dice así su palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que las escrituras se cumpliesen: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un sopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar, hermanos. Padre, tú has cumplido perfectamente la voluntad del Padre. Todo lo que, Padre, te ha mandado a hacer lo has logrado. Quedó hecho perfectamente. Y es de nosotros, Señor, admirar y alabarte por lo que tú hiciste. Es de nosotros humillarnos, Padre, ante tan grande obra de la cual no éramos merecedores, pero que venimos y gozamos plenamente. Padre, nos regocijamos en todo lo que Jesucristo hizo. Oh Padre, su vida, su muerte y su resurrección. Porque todo fue hecho perfectamente, conforme al diseño y voluntad de Dios para salvar a su pueblo. Gracias te doy, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy quisiera tomar unos momentos para hablar sobre una doctrina quizás bastante controversial, pero creo que es importante. Y en vez de ponerlo en términos ah, de palabras teológicas, simplemente déjeme le hago dos preguntas que llegan al meollo del problema. Una es: ¿qué hizo Jesucristo en la cruz? ¿Qué logró? Parte de esta palabra que Jesús mismo, usando en agonía fuerzas para poder decir estas palabras antes de morir, consumado es más, quizás más claro en el inglés, porque en el inglés simplemente dice it is finished, ya está terminado, se acabó, todo está hecho. Y entonces vale la pena preguntar, pues, ¿qué hizo? Pero la otra pregunta: ¿para quién lo hizo? ¿Qué es lo que hizo y quién es el objeto que recibe lo que Jesucristo hizo? Quizás todos podríamos contestar la primera con alguna certeza, sin ninguna demasiada controversia,
El hecho de que Jesucristo dijo consumado, lo que logró en la cruz, diríamos, logró el perdón de nuestros pecados, ¿no? O podríamos decir, pues ahí pagó, logró el pagar toda nuestra deuda. Cumplió todo lo que Dios demandó de él en parte del plan de salvación para salvar a su pueblo. Pero la segunda pregunta, y si la podría cambiar poquito, ¿por quién murió Jesús? Si Jesús murió para pagar por nuestros pecados, ¿por quién murió Jesús? Y ojalá no suene medio raro, pero realmente son preguntas importantes. No estoy tratando de ser así sarcástico o tratando de complicar las cosas, pero realmente es importante estas dos preguntas. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo en la cruz y por quién lo hizo? Hay tres perspectivas sobre estas preguntas. Y dependiendo de cómo la contestamos, tiene un impacto drástico en cómo realmente vivimos y realmente qué es lo que creemos sobre Dios. La primera perspectiva sobre esta pregunta es una que existe muy predominantemente, la idea de que todos son salvos y nadie va a ir al infierno. Y de alguna manera, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Es diciendo que Jesús murió por todo el mundo. Si decimos que Jesucristo murió por todo el mundo, entonces Jesucristo pagó el pecado de todo el mundo. Entonces son buenas nuevas para todo el mundo. A eso se le llama creer que la salvación es universalmente para todos. No importa, al cabo, Jesucristo murió por todos. Creo que si usted cree esto, que el hecho de que Jesús murió por todos significa que todos son salvos, creo que no ha estudiado su Biblia demasiado. No ha leído los evangelios y no cree en un infierno. No cree que Dios castigaría a nadie. Y si esa es la realidad, si eso fuera verdad, pues le diría, coma y beba, disfruta el día de hoy, al cabo, ¿de qué se preocupa? Ya Jesús murió por su pecado. La otra perspectiva no dice que todos son salvos porque Jesucristo murió por todos, pero le dice que Jesucristo murió por todos para que todos pudieran venir a Él y así todos aquellos que vienen a Él reciben el perdón de su pecado. La mejor manera quizás de describir esto es que Jesucristo hace posible para que todo el mundo sea salvo, pero no significa que todo el mundo sea salvo porque depende de que la gente realmente quiera venir y reciba el perdón de su pecado. Mientras ellos no vengan a Jesucristo, no busquen de Él, no pueden recibir el perdón de su pecado. Su muerte hace posible que todos puedan venir a Él. Y en esencia le brinda al ser humano la decisión de si quiere o no. La última posición sobre estas preguntas es que Jesucristo murió por su pueblo escogido y solamente por su pueblo escogido. Y no murió por todos. Es la posición menos gustosa, aceptable en el mundo, porque no suena bonito.
Si usted dice simplemente Jesús no murió por todos, inmediatamente le aseguro que va a agarrar una respuesta. Hasta usted mismo al escucharlo va a sentir que hay algo malo en esa declaración. Pero déjeme le hago la pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben lo que la palabra expiación significa? Se encuentra en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y es una palabra sumamente importante, expiación. Porque eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Si usted quiere preguntarse cuál es la respuesta, cuál es la palabra que define lo que Jesucristo hizo en la cruz, ¿qué es lo que logró? Cuando Él dice consumado es, Él logró que en ese momento su sacrificio expiatorio se completara. Entonces esta palabra es bastante importante. ¿Por quién murió? Lo que hizo fue ofrecerse como un sacrificio expiatorio. Esta palabra expiación tiene varios significados. Y dependiendo del uso de la palabra puede significar varias cosas. Pero todas esas cosas que significan traen y definen lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Es decir, expiación se puede significar que fuimos redimidos, que fuimos comprados. Y la palabra de Dios lo dice, que fuimos comprados no por oro o plata, sino por la sangre preciosa de Jesucristo. Fuimos redimidos. La palabra expiación también puede significar desde el cubrir nuestros pecados. ¿No? Que nuestros pecados fueron cubiertos o removidos. En el sentido que no nomás nuestros pecados ya ahora fueron cubiertos, pero que también puede significar que la ira de Dios ha sido removida. Y en ese sentido, consumado significa que en su sacrificio expiatorio, Él consumó toda la ira de Dios que nos tocaba a nosotros por nuestros pecados. Como digo, expiación puede significar aún el que nos ha purificado, nos ha limpiado nuestra conciencia. Y entonces todo esto es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Cuando dijo consumado es, Él terminó esta obra, ¿no? Y para que entendamos, esto es de alguna manera lo que significa cuando Juan el Bautista ve a Jesús, entra en la escena Jesús, Juan está bautizando y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra expiación está atada de alguna manera a los sacrificios del Antiguo Testamento. Déjenme leo 2 versículos para que realmente entendamos la gravedad de eso, porque estamos de vuelta celebrando, recordando su muerte, celebrando su resurrección, de que Él venció y que Él logró, y realmente muy pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué logró. Y tal victoria, ¿para quién es? Y las implicaciones de eso. Vayamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 8. Dice, pasaje bien conocido, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Déjeme le hago la pregunta. ¿De quién está hablando Pedro cuando dice nosotros? Nos gusta usar este pasaje para hablarle a todo mundo del Evangelio. Pero pregúntese, Pablo escribe y dice que Cristo, que Dios amó a nosotros cuando éramos pecadores. ¿Quiénes son nosotros? De vuelta, no es difícil, hermano, una simple pregunta. Si yo les digo ahorita, nosotros nos acabamos de ganar $1,000,000, ¿quién es nosotros? Pues le aseguro que usted se incluye, ¿no? Se ganó $1,000,000 y el pastor dice nosotros, pero ¿qué tal si estoy hablando de mi esposa y mi familia? Y digo nosotros, es decir, mi esposa y mi familia, nos ganamos $1,000,000. Cambia completamente las implicaciones para ustedes y para mí. Al contrario, yo les he dicho en el trabajo, que si algún día me gano la lotería va a ser milagro de Dios, porque me gano, creo que una vez fue casi $1,000,000, andaba casi, eran casi acercándosele a $1,000,000. Les dije, si un día me saco esa lotería, a cada uno les doy $1,000,000, ¿no? Ya se los prometí. Quizás salgan problemas con mi esposa si eso realmente un día sucede y le diga que estoy comprometido con dar dinero. Pero, hermanos, cambia. Eso valdría la pregunta hacerse de a quién se está refiriendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dice nosotros. O ahí mismo, capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, de vuelta, su muerte y resurrección tienen implicaciones para nuestros pecados. ¿Los pecados de quién? Por eso le hago la pregunta, ¿por quién murió Jesucristo? Ahora, si usted quiere contestar como en su corazón y quizás en su mente aprendió, pues Jesucristo murió por todos. Déjeme nomás le llamo a considerar lo que un sacrificio expiatorio es. Levíticos capítulo 17:11 nos recuerda por qué había sacrificios expiatorios y por qué nosotros cuando hablamos de el perdón de nuestros pecados, hablamos de que fuimos lavados por la sangre de Jesucristo y siempre andamos mencionando la sangre de Jesucristo. ¿De dónde nace esta noción? Versículo 17, capítulo 17, verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de las personas. La sangre del animal que se derramara representaba la vida del animal. Si usted quiere realmente entender, cuando usted dice la sangre de Jesucristo me lavó de mis pecados, realmente está diciendo la vida de Jesucristo. Porque la vida está en la sangre. Y la sangre solamente representa que la vida de ese animal fue derramado. La sangre de Jesucristo representa que Él derramó su vida por nosotros. Pero es a través de esta sangre que representa la vida que hay expiación. Para que me entienda, el animal tuvo que morir, dar su vida
porque sobre el animal fue puesto el pecado de la persona. ¿Sí entiende? El animal ahora cargaba el pecado de la persona y la paga del pecado es muerte. Por eso la sangre del animal tenía que ser derramado, la vida del animal tenía que ser dado, porque ahora el pecado estaba sobre el animal. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22, hermanos. Dice así, y casi todo es, ¿qué? Purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué? No se hace remisión. Recuerden, la sangre es meramente representante de la vida. Es decir, sin que haya muerte, no hay remisión de pecados. Menciono esto porque la implicación es, si Jesús es el Cordero de Dios y Él derramó su sangre, Él derramó su vida, ¿cuáles eran los pecados que Él pagó? ¿Cuáles son los pecados que Él cargó? ¿Por qué? La implicación es esta. Todo pecado que Jesús cargó en esa cruz cuando derramó su vida fueron remitidos, fueron perdonados. Y entonces si usted dice que Jesús murió por todo el mundo, una de las implicaciones entonces es que Él cargó el pecado de todo el mundo. Y si Él cargó el pecado de todo el mundo, derramó su vida por todos los pecados del mundo. Y todos los pecados entonces del mundo tendrían que ser perdonados. Este es el peligro de simplemente decirlo abiertamente, Jesús murió por todos. Porque lo que Jesucristo logró en la cruz es un sacrificio expiatorio. Y esa palabra consumado es, le da veracidad. Ya no hay más que hacer. Todo quedó hecho. Y la resurrección de Jesucristo da validez que fue un sacrificio aceptado por Dios. Y por eso realmente la pregunta en mente es si Jesucristo murió por usted. Si usted está incluido en el nosotros. Porque de vuelta, si usted interpreta a nosotros como todos, entonces todos son salvos. Y realmente el infierno nomás es para el diablo y sus ángeles caídos. ¿Está usted incluido? Cristo murió por usted. Esa realmente es la pregunta impactante de su vida, porque si Cristo no murió por usted, usted todavía carga sus pecados. Dios aún, su ira está sobre usted. Es enemigo de Dios. Y no hay paz para con Dios. El capítulo 10 de Juan nos dice por quién Jesús murió. Juan capítulo 10, verso 11 al 15. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por
las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo pongo mi vida por las ovejas. Estas son palabras directamente de la boca de Jesús diciendo que Él muere, Él da su vida por sus ovejas. No es Jesús diciendo yo muero por todas ovejas y cabritos. No, no dice yo muero por todas las ovejas de todo el mundo. Al contrario, Él dice que Él muere por sus ovejas y sus ovejas no más. Ahora dice el versículo 16 que tiene otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también deben traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús de su propia boca dice que Él murió por sus ovejas. Otra manera de hacer la pregunta, si Cristo murió por usted, es usted una oveja de Jesús. Ahora, ahorita quizás pensaría, al cabo, ¿acaso no sería el sacrificio de Jesucristo suficiente para perdonar todos los pecados? Y sí, si a Dios le placiere, el sacrificio de Jesucristo es tan perfecto que podría cubrir todos los pecados de todas las personas que han existido y existirán. La pregunta que emana de por qué es lo que Jesucristo hizo en la cruz y lo que celebramos y por quién fue, no es una pregunta de qué tan eficaces. Al contrario, todas las demás religiones tienen este problema, donde ellos ven el sacrificio de Jesucristo como algo que simplemente le agregan a sus obras. Y nosotros realmente creemos por palabra de Dios que su sacrificio es perfecto y puede perdonar todos los pecados. Eso no significa que Él perdona todos los pecados, pero su sacrificio puede. Para nosotros esto, la implicación es que no hay pecado, no hay pasado que sea por encima del sacrificio de Jesucristo. Si Jesucristo murió por usted, aún por más perverso que su pecado sea, puede ser perdonado. Su maldad no puede exceder la perfección de su sacrificio. Ahora, a usted y a mí no nos incumba el saber quién son todas las ovejas. No se nos ha dado el saber. A nosotros se nos ha mandado ir y predicar el Evangelio. Y de alguna manera usted y yo predicamos la cruz de Cristo a todos. Pero como veremos el próximo domingo, sus ovejas cuando escuchan el mensaje, cuando escuchan lo que Jesucristo hizo, cuando escuchan la gracia y la misericordia de Dios, ellos van. Ellos son atraídos a su pastor. Entonces, Jesucristo muere por sus ovejas. ¿Cuáles son algunas de estas implicaciones de esto? Significa que todos nuestros pecados son perdonados.
significa que hay paz para con Dios. Significa que somos reconciliados con Dios. Significa que somos ahora justificados ante Dios. Significa que la maldición que estaba sobre nosotros ahora es removida. Significa que realmente Jesucristo lo logró. Y que no depende de usted ni de mí. Esta es, si usted quiere saber por qué esta enseñanza realmente emana gracia. Quizás usted piense, bueno, tomamos la otra postura, donde Jesús murió por todos y simplemente es una invitación para que cualquiera que quiera venir puede venir y va a recibir el perdón de su pecado. Déjeme nomás le hago una pregunta, ¿quién va a venir? Honestamente, ¿quién va a venir? ¿Quién busca a Dios? ¿Quién hace lo bueno delante de los ojos de Dios? ¿Cuántas personas conoce usted que le ha hablado de Cristo, que les ha compartido el evangelio cantidad de veces y lo han rechazado? Y si realmente esto fuera verdad y esto es lo que la Biblia enseñara, usted no tendría que orar por la salvación de ellos. Porque ya le predicó, ya le habló, ya Jesucristo murió. Nomás depende de que Él quiera recibir. Todas las personas que creen esto, que realmente Jesús murió por todos, para que hubiera una posibilidad. Y quizás si no lo he hecho claro, déjemelo, hago esta distinción de vuelta. Lo que estoy diciendo es que Jesús murió por sus ovejas y logró el perdón de pecados de sus ovejas. Logró la remisión, logró la reconciliación, logró justificar a sus ovejas, logró remover la maldición de sus ovejas. No estoy diciendo que Jesucristo murió para hacer lo posible. Lo que cantidad de personas creen es que Jesús murió para darnos la posibilidad. Y si simplemente nos diera la posibilidad, cada uno de nosotros pereceríamos en nuestro pecado. Porque nadie tomaría la oferta, nadie tomaría la oportunidad. Lo que estoy diciendo es que realmente Jesús lo logró y por eso dijo consumado es. Y no debe de haber duda en nuestra mente o en nuestro corazón si somos sus ovejas, si Él murió por nosotros, de si nuestros pecados fueron perdonados. No debería de haber duda si hay paz entre Dios y nosotros, si Dios nos ama, de que realmente hemos sido justificados. ¿De dónde emana la seguridad de que usted va a ir al cielo cuando muera? ¿De dónde emana la realidad y la seguridad de que todo obra para bien? Y que ya no está bajo la maldición de Dios, pero realmente Dios lo bendice. Emana del hecho de que Jesús murió por usted y que realmente logró este hecho. De que realmente cargó nuestros pecados. Cuando contemplamos todo lo que sucede, cuando contemplamos no nomás su sufrimiento físico, pero cómo Dios lo abandonó en la cruz, cómo Él derramó su copa de ira sobre Él, cómo Él, siendo Dios, Jesucristo tuvo que separarse de la comunión del Padre para recibir la retribución de Dios Padre perfectamente por nuestros pecados. Contemplamos todo eso y a veces decimos como que, a ver si Dios lo hizo. Ahora nomás depende de que usted quiera. No, Jesús conoce sus ovejas. Murió un día por sus ovejas para que nosotros vivamos. Él se hizo maldito por nosotros.
Él realmente cargó nuestro pecado. Y si usted quiere una aplicación bien práctica de esto, hermano, de vueltas, usted puede ir al más vil pecador y presentarle un sacrificio perfecto como el de Jesucristo, donde puede haber el perdón. No porque ellos sean justos o buenos, sino porque Él ya pagó. Es decir, cualquier persona que escucha el Evangelio y cree y se arrepiente, son ovejas de Dios que pueden recibir el perdón perfecto de Dios porque ya Jesucristo murió por ellos. Y por eso, hermanos, proclamamos las buenas nuevas. Por eso anunciamos a todos, porque hay ovejas allá que todavía no han entrado en el redil y solamente esperan escuchar la voz de Dios, el mensaje de salvación, y vendrán y entrarán y todos sus pecados serán perdonados porque ya Jesús los pagó. Déjeme, nomás termino tratando de dar este ejemplo, porque esto es importante. Una cosa es que, como les dije, que yo me gane la lotería. Pero no sé cuántos de ustedes saben que uno tiene que ir y canjear el boleto. O sea, literalmente puede uno ganarse la lotería y si no va y lleva su boleto, ese dinero eventualmente después de cierto tiempo se pierde, ¿no? So, aunque ganó, realmente no ha ganado nada hasta que. Y mucha gente dice y pensaría que la salvación es así, que sí, Jesucristo ya murió por usted y lo único que tiene es que venir y canjear su boleto. Lo único que tiene es que venir y recibir el perdón de su pecado. Como que si Jesús no en ese momento, cuando estaba en la cruz, ya lo pagó. Hermanos, usted y yo quizás no experimentamos el perdón de nuestros pecados, quizás cuando teníamos hasta los 15, 20, 30, 40, 50 años. Pero déjeme se lo aseguro, esos pecados ya fueron perdonados hace más de 2000 años. El hecho de que usted no lo haya experimentado en su vida no significa que no hayan sido ya perdonados. Son ya perdonados porque Jesucristo ya los pagó. Esa es la diferencia, hermanos. Dios no está esperando nomás para que usted venga para perdonar sus pecados. Dios lo único que está haciendo es juntando sus ovejas que hay por todo el mundo, que al escuchar el mensaje, al escuchar la voz de Cristo, vienen por fe y reciben lo que ya Cristo pagó. So podemos tomar la postura de darle una manita, de solamente tenemos que recibir. Y pues ya, depende de la persona si quiere o no. Hermanos, si eso va a ser nuestra evangelización, le aseguro que me voy a quedar todo el día, todos los días de mi vida esperando que alguien quiera venir a Cristo. Porque al menos de vuelta, que sean ovejas de Dios, van a rechazar el Evangelio. De vuelta, Cristo cuando dijo consumado es porque lo logró. Para usted y para mí, si usted se encuentra dentro de los nosotros, si realmente Jesús murió por usted, si realmente usted es una oveja del Señor que ha escuchado la voz de Él y lo ha seguido, sépase usted que su muerte y su resurrección
simplemente es una afirmación, un redundante: tus pecados te son perdonados. Y ya no hay más ira de Dios, ya no hay más enemistad, solamente, como dijo este himno, nos dio su manto de justicia. O tomemos quizá la postura católica y nomás digamos: sí, todos somos hijos de Dios. Y así condenamos a cantidad de gente, dándoles una falsa seguridad. Vamos a orar, hermanos. Padre, si has muerto, Señor, en la cruz hace más de 2000 años, es porque lograste algo. Y solamente estamos aquí para darte gracias. Que un día escuchamos tu voz, que con tan dulzura nos habló, mostrándonos esa gracia de que tu Hijo mismo fue el que ya pagó por nuestros pecados. Te damos gracias que nos encontrábamos como ese hijo pródigo, Señor, inmerecedores de tu gracia, pero tú recibiéndonos con tus brazos abiertos, mandando ponernos el anillo, matando el becerro más gordo, haciendo fiesta por aquel que estaba perdido y fue hallado, por hacer fiesta por aquel que estaba muerto, pero ahora vive. Padre, te ruego que estas inseguridades, que estas mentiras de Satanás que nos llevan a dudar de lo que Dios ha hecho, Padre, sean dispersadas, que podamos ver el sacrificio de Jesucristo y su resurrección como una perfecta obra ya completada, donde no se le necesita agregar nada. Oh Padre, gracias. Gracias por llamarnos. Gracias por, Padre, poner nuestros pecados sobre tu Hijo amado. Que un día, Señor, no muy pronto, podamos estar en la presencia de Él para rendirle todo tributo, toda alabanza. Él es el Cordero inmolado. Él es el digno, el que abrirá los sellos, los rollos, el cual un día, Señor, toda lengua, todo pueblo confesará que Él es Señor, para gloria tuya, Señor. Padre, bendice estos alimentos, bendice este tiempo juntos, Señor. Que lo hagamos en el Espíritu Santo para bendición y para edificación del cuerpo tuyo, la iglesia. Gracias por todos los que han, Padre, labrado, Señor, para hacerlos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así quedamos, hermanos, despedidos. Saludémonos. Ahí hay bastante comida.